Un modelo conceptual es una estructura o esquema normativo formado por capas o partes que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicación. Imaginemos por un momento la enorme cantidad de procesos, tecnologías, protocolos, estándares, medios de transmisión, direcciones, aplicaciones, todo esto interrelacionado entre sí para lograr que los datos viajen de un dispositivo a otro. Un modelo es una gran herramienta que nos permite estructurar, dividir en partes o capas o fases todo este proceso para poder estudiarlo y analizarlo. Además, el modelo conceptual permite a los fabricantes desarrollar nuevas tecnologías de forma estándar y compatible. Sin la estructura de un modelo conceptual sería muy difícil el estudio del proceso de comunicaciones. En este video vamos a ver en primer lugar un ejemplo que describe el proceso de forma general. Partiendo de la base que toda comunicación tiene un origen, un mensaje y un destino, tenemos que el modelo conceptual define que el proceso de enviar un mensaje se desarrolla a través de partes o capas. En el origen se inicia la transmisión mediante una primera parte o capa, dentro de la cual se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos. Posteriormente, estos datos procesados son enviados a una siguiente parte o capa dentro de la cual también se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos. Y así sucesivamente se van enviando estos datos a cada una de las capas inferiores, las cuales ejecutan procesos específicos relacionados con cada una de las capas. Una vez que el dispositivo origen procesa todas las capas, desde la capa superior hasta la capa inferior, coloca los datos en un medio de transmisión y son recibidos en el destino. Al ser recibidos en el destino, continúa la transmisión y procesamiento de los datos mediante capas, de la misma forma que fueron procesados en el origen, pero esta vez en el dispositivo destino y en orden inverso. El proceso se ejecuta desde una capa inferior hasta una capa superior y el mensaje es entregado a su destino. Esto es lo que se llama proceso por capas o layers, como se le dice en inglés. Es importante mencionar acá que los procesos que se ejecutan en el dispositivo origen son los procesos de salida o capas de salida, y los procesos que se ejecutan en el dispositivo destino son los procesos de entrada o capas de entrada. Los procesos de entrada y de salida son los mismos en ambos extremos, pero ejecutados de forma inversa. Ahora bien, pasamos entonces a estudiar los modelos específicos con los que vamos a trabajar. En primer lugar tenemos el modelo OSI, Open System Interconnection, modelo de interconexión de sistemas abiertos por sus siglas en inglés. Es un modelo de referencia que se utiliza frecuentemente para el estudio de procesos de comunicaciones, tiene una arquitectura de 7 capas, fue creado en el año de 1980. En segundo lugar tenemos el modelo TCP/IP. Es un modelo usado para comunicaciones en redes, tiene una arquitectura de 4 capas, fue creado en la década de los 70 y fue implantado en la red ARPANET. Veamos acá un ejemplo del proceso de enviar un mensaje tomando como marco de referencia el modelo OSI. El modelo OSI presenta una arquitectura de 7 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tenemos la capa de presentación, capa de sesión, transporte, red, enlace de datos y por último la capa física. Al enviar un mensaje, este debe atravesar las capas de salida en el dispositivo origen, luego viajar a través de un medio físico de transmisión y por último atravesar las capas de entrada en el dispositivo destino hasta que el mensaje es entregado. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Estos datos procesados son enviados entonces a la siguiente capa de presentación y a la capa de sesión que, como vimos anteriormente, ejecutan ciertos procesos específicos sobre estos datos. En este video no vamos a hacer mención sobre los detalles del procesamiento de datos que se lleva a cabo en cada capa. Más bien, el objetivo principal es entender y comprender el funcionamiento del modelo conceptual como tal. Sin embargo,
Quiero hacer mención que los datos sufren una transformación importante al llegar a la capa de transporte del modelo OSI. Con el objeto de facilitar el proceso, la capa de transporte divide los datos en partes más pequeñas llamadas segmentos. Cada uno de estos segmentos son procesados de forma individual y luego enviados a la capa de red. La capa de red, al recibir los segmentos, ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en paquetes, que son enviados a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, al recibir los paquetes, ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en tramas que son enviadas a la capa física. La capa física a su vez codifica estas tramas y las coloca en un medio de transmisión en forma de bits para ser enviadas al destino. Es importante entender que los términos segmento, paquete, trama y bits se refiere a la unidad de datos sobre la cual cada capa ejecuta sus procesos. Esta unidad de datos de capa se denomina PDU y vamos a discutirla más adelante en este mismo video. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo destino, la capa física decodifica los bits para reensamblar la trama, que es procesada por la capa de enlace de datos, luego enviada a la capa de red que ejecuta sus procesos y extrae el paquete. Este paquete, una vez procesado, es enviado a la capa de transporte, que extrae y procesa el segmento. Luego, todos los segmentos son rearmados para formar los datos, que son entonces enviados y procesados por la capa de sesión, presentación y aplicación hasta que el mensaje es entregado a su destino. Veamos acá otro ejemplo del proceso de enviar un mensaje, pero tomando como referencia el modelo TCP/IP. El proceso es exactamente el mismo, pero el modelo TCP/IP presenta una arquitectura de 4 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tenemos la capa de transporte, internet y acceso a red. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Posteriormente son enviados entonces a la capa de transporte, donde los datos se transforman en segmentos. Los segmentos son enviados entonces a la capa de internet y los transforma en paquetes. Por último, la capa de acceso a red recibe los paquetes, los procesa, los convierte en tramas y a su vez estas son codificadas en forma de bits y colocadas en el medio de transmisión. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo destino, los datos son entonces enviados a las capas superiores hasta que el mensaje es entregado a su destino. Veamos acá una comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. La diferencia principal radica en que los procesos de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI se agrupan en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de transporte es exactamente la misma en ambos modelos. La capa de red del modelo OSI es la capa de internet del modelo TCP/IP con sus mismas funciones. Por último, los procesos de capa de enlace de datos y capa física del modelo OSI se agrupan en una sola capa de acceso a red del modelo TCP/IP.